Pensé que había terminado, después de aquella noche en el Cerro de la Estrella, cuando los gatos me rodearon en la oscuridad y sentí esos ojos brillantes clavados en mi alma. Juré no volver jamás. Me mudé temporalmente con mi hermana en Coyoacán. Evitaba pasar cerca de Iztapalapa, y cada vez que veía un gato callejero, mi corazón se aceleraba. Pero el cerro no había terminado conmigo. Habían pasado 3 meses desde aquella experiencia, 3 meses de noches en vela, de pesadillas donde corría por senderos interminables mientras cientos de maullidos resonaban en la oscuridad. En mis sueños, siempre terminaba en el mismo lugar, frente a una construcción de piedra que nunca había visto en mis visitas al cerro, con jeroglíficos antiguos grabados en sus muros y una entrada que parecía respirar. Despertaba empapado en sudor, con la certeza de que ese lugar existía de verdad. Intenté seguir con mi vida. Volví a mi trabajo en la oficina de contabilidad, retomé mis rutinas. Incluso adopté una gata para hacerle compañía a mi soledad. La llamé Luna, una hermosa gata gris con ojos verdes que encontré abandonada cerca del mercado. Pensé que tener un felino cerca me ayudaría a superar el miedo irracional que había desarrollado. Estaba equivocado. Todo cambió una noche de jueves. Eran las 2 de la madrugada y yo estaba revisando mi teléfono, incapaz de dormir como siempre, cuando la pantalla se iluminó con una llamada entrante. El número no tenía identificador, solo aparecía como desconocido. Dudé, pero algo me impulsó a contestar. Del otro lado no hubo voz humana, solo maullidos, pero no eran maullidos normales de gato. Eran docenas, quizás cientos de ellos, superpuestos, creando una cacofonía escalofriante que parecía formar palabras. Colgué inmediatamente, con las manos temblando. El teléfono volvió a sonar, misma cosa. Lo apagué completamente, pero podía jurar que aún escuchaba esos sonidos filtrándose desde algún lugar de mi departamento. Luna, que normalmente dormía a los pies de mi cama, estaba sentada en la ventana, completamente rígida, mirando hacia el sur, hacia donde estaba el Cerro de la Estrella. Sus ojos reflejaban la luz de la luna de una manera antinatural, y de su garganta salía un ronroneo bajo y continuo que nunca le había escuchado antes. A la mañana siguiente, encontré algo que me heló la sangre. En la puerta de mi departamento, del lado de afuera, había marcas de arañazos, profundas, múltiples, como si algo hubiera intentado entrar durante la noche. Pero vivía en un 3er piso y no había escalera de incendios cerca de mi puerta. Le pregunté a mis vecinos si habían escuchado algo extraño, pero todos me miraron como si estuviera loco. Nadie había escuchado nada. Esa semana me obsesioné con buscar información. Pasaba horas en foros oscuros de internet, leyendo testimonios de gente que había tenido experiencias paranormales en el cerro. Encontré historias de desapariciones que databan de los años 50, de personas que subían al cerro y nunca regresaban. Pero lo más perturbador fue un hilo en particular, en un foro de arqueología amateur, donde un usuario llamado Tlaloc88 hablaba de un pacto de los gatos. Según este usuario, en tiempos prehispánicos, el Cerro de la Estrella no solo era un lugar ceremonial para el fuego nuevo, también era un sitio de contención, donde los sacerdotes aztecas habían sellado algo peligroso, algo que no era completamente de este mundo. Los felinos, considerados animales sagrados con la capacidad de moverse entre el mundo de los vivos y los muertos, fueron designados como guardianes eternos, pero el pacto requería de almas humanas cada cierto tiempo, almas marcadas que voluntaria o involuntariamente se conectaban con el lugar. Si los gatos te eligen, escribía Tlaloc88, es porque tu esencia resuena con el sello. No puedes huir. Eventualmente tendrás que regresar y cumplir tu papel, o el sello se romperá y lo que está contenido será liberado. El mensaje tenía 4 años de antigüedad. Busqué más publicaciones de ese usuario, pero no había nada más. Su cuenta estaba activa, pero sin actividad reciente. Intenté enviarle un mensaje privado. Nunca respondió. Los sueños se intensificaron. Cada noche, el templo de piedra aparecía más nítido, más real. Podía sentir la textura áspera de las paredes, el olor a tierra húmeda y copal quemado, el frío que emanaba de su interior. Y siempre, al final del sueño, una voz de mujer susurraba en mi oído. No entendía las palabras, pero sonaban antiguas, como náhuatl,
o alguna lengua muerta. La voz era suave pero autoritaria, y cada vez que la escuchaba, despertaba con una certeza creciente. Tenía que volver. Luna empeoró, dejó de comer, pasaba todas las noches en esa ventana, mirando al sur, inmóvil como una estatua. Sus ojos parecían más grandes, más conscientes. A veces, cuando la miraba, tenía la inquietante sensación de que no era Luna quien me observaba desde ese cuerpo, sino algo mucho más antiguo y sabio. Una noche la encontré sentada sobre mi pecho mientras dormía, con su rostro a centímetros del mío, mirándome fijamente. Cuando grité y la aparté, ella simplemente saltó de vuelta a la ventana, sin dejar de observarme. Encontré pelos de gato en lugares imposibles, en mi auto, aunque Luna nunca había entrado en él, en mi escritorio del trabajo, en el tercer piso de un edificio donde no permitían mascotas, dentro de mi refrigerador, sobre mi almohada, formando pequeños círculos perfectos. Y lo más aterrador, una mañana desperté con pelos de gato en mi boca, como si hubiera estado masticándolos durante la noche. Fue entonces cuando tomé la decisión. No podía seguir viviendo así, paralizado por el miedo, esperando a que algo terrible sucediera. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué me había pasado en el cerro y por qué seguía conectado a ese lugar. Y lo más importante, necesitaba saber cómo romper esa conexión, si es que eso era posible. Le conté a mi mejor amigo, Roberto, sobre mi plan de volver al Cerro de la Estrella. Él pensó que estaba perdiendo la cabeza, pero después de ver las ojeras bajo mis ojos, las marcas de arañazos en mi puerta que le mostré en fotos, y escuchar la desesperación en mi voz, aceptó ser mi contacto de emergencia. Le di un plazo. Si no tenía noticias mías en 24 horas después de que subiera al cerro, debía llamar a la policía y darles mi última ubicación conocida. Pasé una semana preparándome. Compré una linterna táctica de alta potencia, baterías extra, una cámara GoPro para documentar todo, agua embotellada, barras energéticas, un botiquín de primeros auxilios y, aunque me sentía ridículo haciéndolo, un pequeño cuchillo de supervivencia. También adquirí un libro sobre rituales aztecas y ceremonias prehispánicas, buscando cualquier información sobre el Cerro de la Estrella y su significado espiritual. Lo que descubrí me inquietó aún más. El cerro era, efectivamente, un lugar sagrado donde se celebraba el fuego nuevo cada 52 años, marcando el fin de un ciclo y el comienzo de otro en el calendario azteca. Pero había referencias veladas a otros rituales, más oscuros, que no se realizaban a la vista del público. Sacrificios especiales dedicados a deidades ketónicas, a fuerzas del inframundo, y en varios textos mencionaban la presencia de guardianes felinos que protegían las entradas a Mictlán, el mundo de los muertos. Durante esos días de preparación, tuve la constante sensación de ser observado. En el supermercado, en el transporte público, caminando por la calle, siempre había gatos, más de lo normal. Se sentaban en las esquinas, en los techos de los autos, en las bardas y todos, sin excepción, me seguían con la mirada. No hacían nada amenazante, simplemente observaban, como si estuvieran reportando mis movimientos a alguien o algo. La noche antes de partir, no pude dormir en absoluto. Luna finalmente se apartó de la ventana y vino a mi cama. Se acurrucó junto a mí y por primera vez en semanas, ronroneó con normalidad. Acaricié su cabeza y ella cerró los ojos, como la gata normal que había sido alguna vez. Pero justo antes de que yo cerrara los míos, escuché claramente, como si alguien estuviera parado junto a mi cama, esa voz de mujer susurrando en náhuatl. Esta vez entendí una palabra: Nican, aquí. Partí hacia el Cerro de la Estrella al amanecer de un sábado. Tomé el metro hasta la estación más cercana y de ahí un camión que me dejó al pie del cerro. Era cerca del mediodía cuando llegué, y el contraste con mi experiencia anterior era notable. Había luz, familias haciendo picnic en las áreas designadas, corredores entrenando en las veredas, vendedores ambulantes, ofreciendo aguas frescas y elotes. Todo tan normal, tan cotidiano. Casi logré convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, que los eventos de hace 3 meses habían sido una alucinación causada por el estrés. Pero entonces sentí el peso, una presión invisible en el pecho, como si la atmósfera fuera más densa aquí.
El aire olía diferente, cargado de algo que no podía identificar, y a pesar del bullicio y la gente, había un silencio subyacente, como si todos los sonidos fueran amortiguados por una capa invisible. Compré una botella de agua a un vendedor ambulante, un señor de unos 60 años con rostro curtido por el sol. Cuando le pregunté casualmente sobre los gatos del cerro, su expresión cambió. Me miró con una mezcla de curiosidad y algo que parecía lástima. ¿Los gatos?, repitió, bajando la voz instintivamente. Ay, joven, mejor ni les haga caso. Esos animales no son como los demás. Mi papá, que en paz descanse, decía que llevaban aquí desde antes de que pusieran las pirámides, que eran los meros guardianes del cerro. Le pregunté qué guardaban. Él se santiguó antes de responder. Lo que no debe salir, joven. Lo que se quedó enterrado cuando los españoles llegaron. Mi papá conoció a un arqueólogo gringo que vino en los 60s, bien entusiasmado con hacer excavaciones prohibidas. Decía que iba a encontrar tesoros aztecas. Una noche subió con su equipo. Solo uno regresó, y ese salió con el pelo completamente blanco, sin poder hablar. Se lo llevaron a un hospital psiquiátrico y nunca mejoró. Los demás nunca aparecieron. Antes de que pudiera hacer más preguntas, una mujer mayor se acercó. Vestía completamente de blanco, llevaba un rebozo bordado y en sus manos sostenía un sahumerio humeante. Me miró directamente a los ojos y supe, sin saber cómo, que ella podía ver lo que me había pasado. Tú eres uno de los marcados, dijo sin preámbulo. No era una pregunta. Te eligieron. ¿Verdad que no has podido dormir? ¿Que los sueños te traen de vuelta? Asentí, incapaz de hablar. Ella suspiró profundamente. Ellos eligen a quien resuena con el antiguo pacto. No todos pueden verlos realmente, ¿sabes? La mayoría de la gente solo ve gatos callejeros, pero los elegidos, ustedes ven lo que son en realidad: guardianes, protectores y verdugos cuando es necesario. Me pasó el sahumerio, el humo de copal envolviéndome. Lleva esto contigo. No te protegerá completamente, pero les mostrará respeto, y necesitarás todo el respeto posible para lo que vas a enfrentar. Antes de que pudiera agradecerle o preguntar más, ella se alejó entre la multitud y desapareció. Comencé mi ascenso cerca de las 3 de la tarde. Quería llegar a la cima antes del atardecer, tener tiempo de explorar con luz natural. La vereda principal estaba transitada, así que me sentía relativamente seguro. Otros senderistas me saludaban al cruzarse conmigo. Algunos paseaban perros. Una pareja de ancianos descansaba en una banca de piedra. Todo tan increíblemente normal, pero a medida que subía, la gente se volvía más escasa. Los últimos senderistas que vi iban de bajada, y me advirtieron que estaba oscureciendo pronto, que no era seguro quedarse arriba de noche. Les agradecí el consejo sin revelar mis intenciones. Cuando me alejé de la vereda principal hacia un sendero secundario que recordaba de mi visita anterior, no había nadie más a la vista. Ahí fue cuando los vi. Aparecieron de la nada como si se materializaran de las sombras mismas. Primero 2, luego 5, después más de los que podía contar rápidamente. Gatos de todos los colores y tamaños, sentados a los lados del sendero, completamente inmóviles observándome. Sus ojos brillaban con esa misma luz antinatural que recordaba de mi primer encuentro, pero esta vez era diferente. No había hostilidad en su mirada. Era expectativa, como si hubieran estado esperándome. Uno de ellos, un gato negro enorme con una cicatriz sobre el ojo izquierdo, se levantó y comenzó a caminar, no hacia mí, sino hacia adelante, adentrándose en el cerro por un camino que no reconocía. Caminó unos metros, se detuvo y giró su cabeza para mirarme. El mensaje era claro: sígueme. Mi corazón latía con fuerza, pero no era exactamente miedo lo que sentía, era anticipación. Una parte profunda de mí sabía que este momento era inevitable, que desde aquella primera noche, este encuentro estaba destinado a suceder. Revisé que mi mochila estuviera bien ajustada, encendí mi linterna, aunque todavía había luz, y seguí al gato negro. Los demás felinos se levantaron simultáneamente y formaron algo parecido a una procesión a mi alrededor. No me rodeaban amenazadoramente como la vez anterior, era más como una escolta, una guardia de honor. Caminaban a mi ritmo, manteniéndose a una distancia respetuosa pero constante. El sendero que seguíamos no existía en ningún mapa.
Estaba seguro de ello porque había estudiado meticulosamente la topografía del Cerro de la Estrella antes de venir. Este camino serpenteaba entre formaciones rocosas, descendía por barrancas estrechas donde la vegetación era densa y prehistórica, y subía por pendientes empinadas donde el suelo parecía estar formado por piedras perfectamente cortadas, demasiado regulares para ser naturales. A medida que avanzábamos, comencé a notar las piedras. Estaban dispersas por todo el camino, pero no eran rocas ordinarias. Eran estelas talladas, derribadas y medio enterradas, con glifos que reconocí de mis lecturas como escritura náhuatl. Algunas mostraban representaciones de felinos antropomorfos, criaturas con cuerpos de humano y cabezas de jaguar o lince. Otras mostraban escenas que no podía descifrar completamente, figuras humanas arrodilladas ante felinos gigantes, procesiones de personas entrando a estructuras piramidales y algo que me heló la sangre, imágenes de personas con sus sombras separadas de sus cuerpos, como si sus almas hubieran sido arrancadas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojos y naranjas intensos. La luz se filtraba entre los árboles creando patrones extraños en el suelo, y en más de una ocasión tuve que detenerme porque juraba ver figuras moviéndose entre las sombras, siluetas que no pertenecían ni a humanos ni a animales. Los gatos no reaccionaban a estas presencias, simplemente continuaban su marcha constante. Después de casi una hora de caminata, el gato negro se detuvo. Estábamos en un claro que definitivamente no era natural. El terreno había sido nivelado hace mucho tiempo, y los restos de lo que claramente había sido una estructura importante emergían de la tierra como huesos de una criatura colosal. Muros de piedra parcialmente colapsados, escalinatas que descendían hacia la oscuridad, y en el centro de todo, exactamente como en mis sueños, un templo de piedra. No era grande, quizás del tamaño de una casa pequeña, pero emanaba una presencia que hacía que el aire a su alrededor vibrara visiblemente. Estaba construido con bloques de piedra volcánica negra, perfectamente ensamblados sin argamasa visible. La entrada era un rectángulo oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y grabados en toda su superficie, iluminados ahora por los últimos rayos del sol, había miles de glifos, símbolos, representaciones de gatos, jaguares y criaturas que no tenían nombre en ningún bestiario conocido. Los gatos formaron un círculo perfecto alrededor del claro. Debían ser más de 100, quietos como estatuas de piedra, todos mirando hacia el templo. El gato negro avanzó hasta quedar justo frente a la entrada y se sentó, su cola moviéndose lentamente de lado a lado. Luego me miró, y juro que en sus ojos vi inteligencia humana, tal vez más que humana. Me acerqué lentamente al templo. Cada paso requería un esfuerzo consciente, como si estuviera caminando contra una corriente invisible. El sahumerio que la anciana me había dado comenzó a humear más intensamente en mi mochila, aunque no lo había encendido. Saqué mi cámara y comencé a grabar, tanto para documentar lo que veía como para tener algo tangible que me recordara que esto era real. Los murales en las paredes del templo eran extraordinarios. No era un experto, pero había visto suficientes imágenes de arte azteca y maya para saber que esto era diferente, más antiguo, más primitivo, pero de alguna manera más sofisticado. Las figuras no seguían las convenciones estilísticas que conocía, eran más realistas, más anatómicamente correctas, pero con un toque de algo otro mundano que las hacía perturbadoras. Una secuencia de imágenes cerca de la entrada parecía contar una historia. En el primer panel, un grupo de sacerdotes realizaba un ritual bajo un cielo lleno de estrellas. En el segundo, algo descendía de los cielos, algo que los artistas habían representado como una oscuridad con ojos. El tercer panel mostraba caos, personas huyendo, edificios colapsando, y esa oscuridad extendiéndose por la tierra. El cuarto panel mostraba a los sacerdotes realizando otro ritual, este más elaborado, con más participantes. Y en el quinto panel, la oscuridad había sido contenida dentro de lo que parecía ser este mismo templo, rodeada por cientos de gatos que irradiaban luz. El panel final mostraba algo inquietante, una figura humana marcada con un símbolo en el pecho, arrodillada ante los gatos. Y el símbolo, lo reconocí, era el mismo que había aparecido en mis sueños.
el mismo que a veces veía cuando cerraba los ojos. Un círculo con 3 líneas verticales atravesándolo. Instintivamente me llevé la mano al pecho. Bajo mi camisa, en el lugar donde estaría mi corazón, sentí calor. Me levanté la tela y contuve un grito. Ahí, en mi piel, estaba el símbolo. No era un tatuaje ni una marca física que pudiera tocar, pero estaba ahí, brillando suavemente con una luz verdosa, visible a través de mi piel como si estuviera tatuado en mi alma misma. El gato negro maulló, un sonido profundo que reverberó en mis huesos. Los demás gatos respondieron al unísono, sus voces creando una armonía imposible que definitivamente no debería salir de gargantas felinas. El sonido se organizó en algo parecido a un cántico, y aunque no podía entender las palabras, sentí su significado: bienvenido, elegido, marcado, guardián. La oscuridad dentro del templo comenzó a moverse, no como sombras ordinarias movidas por una fuente de luz, sino con intención propia, con propósito. Se arremolinó y coalescó, tomando una forma que mi cerebro se resistía a procesar completamente. Era alta, vagamente humanoide, pero con proporciones incorrectas. Sus extremidades eran demasiado largas, se doblaban en demasiados lugares. Su cabeza era felina pero también humana, como si no pudiera decidir qué forma adoptar. Y sus ojos, tenía docenas de ellos, abriendo y cerrando en diferentes partes de su cuerpo, todos fijándose en mí con una intensidad que me hizo caer de rodillas. No era una criatura física, era presencia pura, conciencia condensada, antigüedad hecha forma, y cuando habló, no usó sonido. Las palabras simplemente aparecieron en mi mente, en español pero con matices de significado que ese idioma no podía capturar completamente. Marcado, dijo la voz dentro de mi cabeza. Has sido traído ante nosotros porque el sello se debilita. Han pasado generaciones desde que uno como tú fue llamado. El ciclo se completa, y como está escrito en el pacto antiguo, se requiere de uno de afuera, uno no atado por los rituales de sangre de los antiguos, para renovar las cadenas que nos atan a este lugar y evitan que aquello que debe permanecer sellado escape. Traté de hablar, pero mi voz no funcionaba. La entidad pareció percibir mi intención de comunicarme. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes miedo? Esto es natural. Escucha y comprende. Hace 1000 años algo cayó del cielo, no de tu cielo, sino de los cielos más allá de los cielos, de planos donde tu especie no debería siquiera imaginar. Los antiguos, aquellos que tu gente llama aztecas, no fueron los primeros en encontrarlo. Había otros antes, mucho antes, y todos comprendieron la misma verdad. Aquello que cayó debía ser contenido, o tu mundo sería consumido. La entidad se movió más cerca, sus múltiples ojos parpadeando en secuencias hipnóticas. Crearon un sello, un ritual que ataba la cosa a este lugar sagrado, pero los sellos requieren mantenimiento, requieren voluntad consciente, sacrificio continuo. Los guardianes fueron designados. Nosotros, los primeros gatos, fueron traídos aquí hace eones, bendecidos con longevidad sobrenatural, con conciencia expandida, con el propósito singular de vigilar. Pero incluso nosotros no podemos mantener el sello solos. Cada cierto tiempo, cuando las estrellas se alinean de cierta manera, cuando el tejido entre mundos se adelgaza, se necesita una renovación. Un humano marcado debe realizar un ritual, recuperar los objetos de poder que fueron escondidos cuando los conquistadores llegaron y amenazaron con descubrir la verdad. Sin estos objetos, sin el ritual, el sello fallará. Y cuando eso suceda, la entidad no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Me mostró imágenes directamente en mi mente. El cielo rasgándose como tela, algo inmenso e incomprensible empujando desde el otro lado, realidad misma deshaciéndose alrededor del Cerro de la Estrella, extendiéndose hacia afuera, consumiendo la Ciudad de México, el país, el continente, el mundo. No era destrucción física lo que vi, era algo peor. Era la obliteración de significado, de propósito, de conciencia misma, un vacío hambriento que convertiría todo lo que tocara en nada, porque yo, finalmente logré articular, mi voz saliendo como un susurro estrangulado. Soy nadie, un contador de Iztapalapa, no sé nada de rituales o magia o, precisamente por eso, interrumpió la entidad.
Los que saben demasiado están demasiado atados a sus propios paradigmas. Los descendientes directos de los antiguos sacerdotes cargan con demasiadas expectativas, demasiado peso de tradición. Tú eres perfecto porque eres ordinario, porque tu corazón resonó con la frecuencia correcta cuando pisaste este lugar por primera vez. No elegimos conscientemente. Marcado. El sello mismo te reconoció. La marca que llevas, no te la pusimos nosotros. Te la puso el universo mismo, reconociendo tu papel en esto. Me puse de pie temblorosamente. ¿Y si me niego? ¿Y si simplemente me voy y nunca regreso? Los 100 gatos que rodeaban el claro emitieron un sonido colectivo, algo entre siseo y lamento. La entidad se expandió, llenando mi campo de visión. No puedes, ya estás atado. El proceso comenzó cuando fuiste marcado. Cada día que pasa, la conexión se fortalece. Has sentido los efectos, los sueños, la atracción constante hacia este lugar, la forma en que los de nuestra especie te encuentran donde quiera que vayas. Si no completas el ritual, la marca te consumirá. Te convertirás en un cascarón vacío, un guardián fallido que vaga eternamente, ni vivo ni muerto, atrapado entre tu mundo y el nuestro. Has visto uno esta noche, ¿no es cierto? En las sombras mientras caminabas hacia aquí. Ese fue un marcado que falló hace 40 años. Aún deambula, aún sufre. Recordé las figuras que había visto entre los árboles, esas siluetas que se movían incorrectamente. La idea de convertirme en eso, de perder mi humanidad y quedar atrapado en un estado de limbo eterno, era más aterradora que cualquier ritual que pudiera enfrentar. ¿Qué necesito hacer?, pregunté, mi voz más firme ahora, aunque seguía temblando por dentro. 3 objetos fueron escondidos en este cerro cuando el mundo cambió con la llegada de los españoles. Los sacerdotes sabían que vendrían tiempos de destrucción, que los templos serían derribados y los rituales prohibidos. Así que tomaron los elementos más importantes del ritual de renovación y los ocultaron, esperando que cuando el tiempo llegara, el marcado apropiado los encontraría. La entidad extendió algo parecido a un brazo, señalando hacia diferentes direcciones. El primero es el collar de jade verde, que representa la voz de la tierra y permite al portador comunicarse con las fuerzas telúricas que sostienen el sello. Está oculto en las entrañas del cerro, en una caverna que una vez fue lugar de iniciación para guerreros jaguares. El segundo es el espejo de obsidiana, que muestra no lo que es, sino lo que podría ser. Revela las grietas en el sello, los puntos donde la cosa contenida presiona con más fuerza. Fue llevado a la cima más alta del cerro y enterrado donde la luna y las estrellas puedan tocar su superficie incluso bajo tierra. El tercero es la daga ceremonial de sacrificio, no de sangre, sino de esencia. Con ella, el marcado puede cortar las conexiones que no deben existir y fortalecer las que mantienen el orden. Fue hundida en el pozo sagrado, en las aguas más profundas donde los antiguos arrojaban sus ofrendas más valiosas. Tienes hasta el amanecer. Cuando la primera luz del sol toque la cima del cerro, el ritual debe estar completo o la ventana se cerrará por otros 52 años. Y el sello no aguantará tanto. Fallará antes, quizás en semanas, tal vez en días. La magnitud de lo que me estaba pidiendo me golpeó como una ola. Hasta el amanecer, eso es apenas 6, 7 horas. ¿Cómo se supone que encuentre 3 objetos escondidos hace 500 años en un cerro entero en plena noche? El gato negro se acercó y frotó su cabeza contra mi pierna. En ese contacto, sentí una transferencia de conocimiento, de certeza. Sabría dónde buscar. Los gatos me guiarían, y una vez que encontrara el primer objeto, los demás llamarían a través de la marca en mi pecho. No estás solo, marcado. Somos nosotros quienes hemos protegido estos lugares durante siglos. Te llevaremos, pero debes moverte rápido. Hay complicaciones. ¿Complicaciones? El último marcado, el que falló, no lo hizo por falta de voluntad. Fue interferencia. La cosa sellada tiene conciencia, tiene voluntad, y durante los breves momentos cuando el sello se debilita al máximo, puede extender su influencia, corrompe, pervierte, susurra promesas de poder y conocimiento. Aquellos que han fallado antes se convierten en sus servidores involuntarios,
tratando de impedir que nuevos marcados completen el ritual. Él estará ahí afuera, buscándote, tratando de detenerte. Genial. No solo tenía que encontrar 3 objetos místicos escondidos en un cerro enorme en la oscuridad total antes del amanecer, sino que también había un espectro corrupto cazándome activamente. ¿Hay algo más que debas saber antes de que empiece esta pesadilla? La entidad retrocedió hacia las sombras del templo. Confía en los guardianes. No todos los que encuentres esta noche serán aliados, pero aquellos con la luz en sus ojos son verdaderos. Y recuerda, el tiempo se mueve diferente en los lugares de poder durante las noches de renovación. Puede sentirse como una eternidad o como un instante. No dejes que tu mente te traicione. Mantén tu propósito claro. Y con eso, la presencia se retiró completamente, dejándome solo en el claro con los 100 gatos y la noche cayendo rápidamente. El gato negro maulló una vez más y comenzó a moverse hacia el sur, alejándose del templo. 20 gatos se separaron del círculo y lo siguieron, formando una escolta. Los demás permanecieron, vigilantes, observando el templo y la oscuridad circundante. Ajusté mi mochila, verifiqué que mi linterna funcionara correctamente y seguí al gato negro hacia lo que sería la noche más larga de mi vida. La primera parte del viaje fue relativamente sencilla. Los gatos me llevaron por senderos estrechos que descendían hacia las profundidades del cerro. La vegetación se volvía más densa, más primitiva, helechos gigantes que no deberían existir en este clima, lianas gruesas como cables que colgaban de árboles retorcidos, y el sonido constante de agua corriendo en algún lugar cercano pero invisible. La temperatura había bajado drásticamente. Mi aliento formaba nubes de vapor frente a mi rostro, algo completamente antinatural para una noche de primavera en Ciudad de México. El aire olía a tierra mojada, a piedra antigua y a algo más, algo como ozono o electricidad estática, como si el ambiente mismo estuviera cargado de energía. Los gatos de repente se detuvieron. Estábamos frente a una formación rocosa que parecía un muro sólido, cubierto de musgo y enredaderas. El gato negro se acercó y desapareció. Literalmente se desvaneció en la roca. Parpadeé, confundido, hasta que uno de los otros gatos hizo lo mismo, y pude ver lo que realmente era, una abertura extremadamente estrecha, oculta por la vegetación y la forma en que las sombras caían sobre la piedra. Era una entrada a una cueva. Me arrodillé y examiné la abertura. Apenas era lo suficientemente ancha para que un humano adulto pasara de lado, y no podía ver qué había al otro lado, solo oscuridad absoluta. Mi claustrofobia comenzó a manifestarse, pero la marca en mi pecho pulsaba cálidamente, como si me instara a continuar. Encendí mi linterna, me quité la mochila para poder arrastrarla detrás de mí, y me introduje en la grieta. El pasaje era opresivamente estrecho. La piedra rozaba mi pecho y mi espalda simultáneamente, mientras me movía de lado, arrastrando mis pies. Podía sentir el peso de toda la montaña sobre mí, toneladas de roca que podrían aplastarme si el pasaje se estrechaba 1 centímetro más. Mi respiración se aceleró. El pánico comenzaba a trepar por mi espina dorsal, cuando de repente el pasaje se abrió. Emergí en una caverna que desafiaba cualquier explicación geológica razonable. Era masiva, del tamaño de una catedral, con un techo que se perdía en las sombras por encima del alcance de mi linterna. Pero no era una formación natural. Las paredes habían sido talladas, alisadas, decoradas con los mismos tipos de glifos que había visto en el templo. Y en el centro de la caverna, iluminados por un resplandor fosforescente que emanaba de minerales en las paredes, había restos, esqueletos, docenas de ellos. Algunos estaban sentados en posiciones de meditación, otros yacían en formaciones rituales. Llevaban los restos de armaduras y ropajes que alguna vez fueron magníficos, ahora reducidos a jirones y polvo. Todos enfrentaban el mismo punto, una plataforma elevada al fondo de la caverna donde un altar de piedra negra brillaba con ese mismo resplandor verdoso que emanaba de la marca en mi pecho. Los gatos entraron detrás de mí y se dispersaron por la caverna, tomando posiciones alrededor del perímetro. Su presencia era reconfortante, pero no eliminaba la sensación de profunda reverencia y miedo que este lugar inspiraba. Este era un sitio sagrado,
un lugar donde guerreros habían venido a transformarse en algo más, o a morir en el intento. Caminé cuidadosamente entre los esqueletos, tratando de no disturbar sus descansos eternos. A medida que me acercaba al altar, el resplandor se intensificaba, y ahí, colocado en el centro del altar como si alguien lo hubiera dejado ayer y no hace 5 siglos, estaba el collar de jade verde. Era hermoso de una manera que trascendía la estética humana. Las cuentas de jade eran perfectamente esféricas, graduadas en tamaño desde pequeñas como perlas hasta grandes como huevos de codorniz. Cada una estaba tallada con símbolos minúsculos que parecían moverse cuando los mirabas directamente. El collar emanaba un poder palpable, una vibración que podía sentir en mis dientes. Extendí la mano lentamente, medio esperando que algún mecanismo de trampa se activara o que el collar desapareciera como un espejismo. Pero cuando mis dedos tocaron el jade, simplemente estaba ahí, sólido y real y increíblemente frío al tacto. Lo levanté del altar y el resplandor en toda la caverna pulsó una vez, brillantemente, como si el lugar mismo reconociera que el objeto había sido reclamado por su portador legítimo. El collar era pesado, más de lo que esperaba para su tamaño. Lo examiné más de cerca bajo la luz de mi linterna y vi que entre las cuentas de jade había pequeñas figurillas de oro representando jaguares en diversas posturas. El trabajo era increíblemente detallado. Cada pelo del pelaje, cada músculo, cada garra visible en miniatura perfecta. Cuando coloqué el collar alrededor de mi cuello, el mundo cambió. No visualmente, sino en capas más profundas de percepción. Podía sentir el cerro ahora, sentir su estructura geológica, sus venas de agua subterránea, sus cavernas ocultas y túneles olvidados. Era como si me hubiera convertido en parte del lugar, mis sentidos extendiéndose a través de kilómetros de piedra y tierra, y podía sentir el sello. No sabía exactamente dónde estaba, pero podía percibirlo como una presencia, como una herida en el tejido de la realidad que estaba siendo constantemente cosida por hilos invisibles de voluntad y poder, y podía sentir dónde esos hilos se estaban deshilachando. También podía sentir el segundo objeto. El espejo de obsidiana llamaba desde la altura, desde el punto más alto del cerro, y había algo más, algo que no debería estar ahí, una presencia oscura, corrupta, moviéndose entre las cavernas más bajas, buscando. El marcado fallido había detectado mi entrada al cerro, y ahora me cazaba. Los gatos lo sintieron también. Sus cuerpos se tensaron, sus pelos se erizaron. El gato negro vino a mi lado y maulló urgentemente. Teníamos que movernos, y rápido. Salir de la caverna por el mismo camino estrecho sería arriesgar quedar atrapados si esa cosa nos alcanzaba. Pero el collar me mostraba otro camino, un túnel oculto detrás del altar que ascendía hacia la superficie por una ruta diferente. Corrí hacia el altar, los gatos siguiéndome. Detrás de la plataforma, casi invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar, había una fisura en la pared. Me deslicé a través de ella y encontré un pasaje ascendente, tallado en la roca con escalones irregulares. Comenzamos a subir, mis piernas ardiendo con el esfuerzo, mi respiración resonando en el espacio confinado. Detrás de nosotros, desde las profundidades de la caverna, escuché un sonido que no debería ser posible. Era una risa, pero distorsionada, filtrada a través de cuerdas vocales que habían olvidado cómo formar sonidos humanos. Luego vino su voz, un susurro siseante que de alguna manera llenaba todo el espacio. Marcado, nuevo, no, completarás. Ella me prometió poder, eternidad. No miré atrás. Subí más rápido, los gatos corriendo a mi alrededor, sus pequeños cuerpos moviéndose con una agilidad imposible en las escaleras estrechas. El túnel se volvía más estrecho, luego se ensanchaba, serpenteaba hacia un lado, luego subía verticalmente. En un punto tuve que trepar, usando grietas en la roca como asideros, mientras la mochila se balanceaba peligrosamente en mi espalda. Finalmente emergimos. La salida nos depositó en la ladera del cerro, significativamente más arriba de donde habíamos entrado a la caverna. El aire fresco de la noche fue como un bálsamo, y me permití un momento para recuperar el aliento, apoyándome contra una roca mientras mi corazón intentaba salir de mi pecho. Los gatos se dispersaron rápidamente tomando posiciones de vigilancia. Algunos miraban hacia abajo,
hacia donde habíamos salido, claramente esperando que esa cosa nos siguiera. Otros miraban hacia arriba, hacia la cima del cerro que ahora podía ver recortada contra el cielo estrellado. La luna había salido, casi llena, bañando el paisaje en luz plateada que creaba sombras profundas y engañosas. El gato negro subió por mi pierna hasta mi hombro, algo que nunca había visto hacer a un gato antes, y desde ahí maulló, señalando con su cabeza hacia la cima. El mensaje era claro, teníamos que seguir, pero ahora entendía mejor gracias al collar. El espejo estaba en la cima, sí, pero no en la cima principal donde estaban las ruinas del Templo del Fuego Nuevo, y donde los turistas iban durante el día. Estaba en un pico secundario, más al este, un lugar más empinado y menos accesible. Comenzamos a ascender de nuevo. El terreno era traicionero, rocas sueltas que amenazaban con ceder bajo mi peso, arbustos espinosos que arañaban mi ropa y piel. Los gatos navegaban sin esfuerzo, saltando de roca en roca, esperando pacientemente cuando yo tenía que encontrar un camino más lento, alrededor de obstáculos que ellos podían simplemente saltar. La ciudad se extendía debajo de nosotros, un mar de luces parpadeantes que se extendía hasta el horizonte. Millones de personas durmiendo, trabajando, viviendo sus vidas, completamente ajenas a lo que estaba sucediendo sobre sus cabezas, completamente ignorantes de que su existencia continuada dependía de que un contador asustado de Iztapalapa completara un ritual antiguo antes del amanecer. A medio camino de la cima, los gatos de repente se detuvieron. Sus cabezas giraron al unísono hacia un punto en las sombras a nuestra izquierda. El gato negro saltó de mi hombro y se colocó frente a mí, su cuerpo bajo, listo para saltar. Los otros formaron un semicírculo defensivo, y entonces lo vi. Era humano, o había sido humano una vez. Ahora era algo atrapado entre estados, como si la realidad no pudiera decidir si estaba físicamente presente o era solo una proyección, una sombra. Su forma parpadeaba, a veces sólida, a veces transparente, pero sus ojos eran lo peor. Estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo un vacío hambriento que absorbía la luz, y cuando habló, su boca no se sincronizaba con las palabras. «Hermano marcado», dijo, su voz superpuesta como si múltiples personas hablaran simultáneamente. «No necesitas hacer esto. Escúchame. Yo fui como tú, asustado, confundido, forzado a este papel, pero descubrí la verdad. La cosa sellada no es un enemigo, es un libertador. Los antiguos la temían porque no comprendían. Ofrecía evolución, trascendencia. Si la liberas, si permites que el sello falle, ella te recompensará, te mostrará realidades más allá de la imaginación, te hará más que humano». Di un paso atrás, pero la criatura avanzó, manteniendo la distancia constante. «No tienes que morir como los otros marcados. No tienes que sacrificar tu esencia en un ritual vacío para mantener vivo un orden que te oprime. Únete a mí. Juntos podemos romper el sello desde dentro». Ella me lo mostró. Me mostró el camino. Había algo tentador en sus palabras. Una parte de mí, la parte que estaba exhausta, aterrorizada, y que solo quería que esto terminara, consideró la oferta. ¿Y si tenía razón? ¿Y si los antiguos habían cometido un error? ¿Quién era yo para asumir que su juicio era correcto? Pero entonces la marca en mi pecho ardió, no dolorosamente, sino con calor purificador, y a través del collar pude sentir la verdad. Pude tocar el sello brevemente y percibir qué era lo que contenía. Y no era un libertador, no era evolución, era hambre, era vacío, era la negación de todo lo que hacía que la existencia valiera la pena. Era la muerte de significado en su forma más pura. «No», dije, mi voz más firme de lo que había sido en toda la noche. «No es liberación lo que ofrece, es obliteración. Y no voy a permitir que uses mi confusión y miedo para abrir la jaula de algo que debería permanecer enjaulado». La criatura retrocedió como si mis palabras fueran físicamente dolorosas. Su forma parpadeó violentamente, alternando entre la sombra y algo más sólido, más horrible. «Entonces morirás», siseó, «como los otros. Y cuando falles, cuando el sello se rompa de todas formas porque estabas demasiado débil, demasiado lento, demasiado humano, será tu culpa. La sangre de millones estará en tus manos». Cargó, o al menos intentó cargar.
Los gatos se movieron como una unidad perfectamente coordinada. 20 cuerpos felinos saltaron simultáneamente, formando una barrera viviente entre el marcado corrupto y yo. Cuando lo tocaron, brillaron. Luz pura emanó de cada gato, y la criatura chilló. Un sonido que era parte rabia, parte dolor, parte algo más profundo y más aterrador. Se disolvió en las sombras, pero su voz permaneció, resonando desde todas las direcciones. Te estaré observando, en cada sombra, en cada duda, y cuando tropieces estaré ahí para asegurar tu caída. Los gatos se reagruparon a mi alrededor, varios de ellos luciendo exhaustos, su luz interior momentáneamente apagada. Habían usado mucha energía para repeler esa cosa. El gato negro se acercó y frotó su cabeza contra mi pierna, un gesto sorprendentemente reconfortante después de ese encuentro. No había tiempo para procesar lo que acababa de pasar. Tenía que seguir moviendo. Reanudamos el ascenso con renovada urgencia. La cima se acercaba, pero las nubes habían comenzado a cubrir la luna, sumiendo el paisaje en oscuridad más profunda. Tuve que depender más de mi linterna, cuya batería ya comenzaba a debilitarse, a pesar de que había puesto baterías nuevas antes de venir. El pico secundario resultó ser más difícil de alcanzar de lo que parecía desde abajo. Había una sección donde la pendiente era casi vertical, y tuve que usar técnicas básicas de escalada que había aprendido años atrás en un curso que tomé con mi universidad. Los gatos, por supuesto, lo subieron sin esfuerzo, esperándome en la cima mientras yo luchaba con cada agarradero. Cuando finalmente llegué, estaba cubierto de sudor a pesar del frío. Mis manos estaban sangrando de varios cortes, y mis piernas temblaban de fatiga, pero la vista valió cada segundo de esfuerzo. Desde este punto podía ver no solo la ciudad, sino más allá, las montañas distantes, y arriba, el cielo. Las nubes se habían despejado temporalmente, y el espectáculo de estrellas era impresionante. Reconocí constelaciones que no había visto en años, oscurecidas por la contaminación lumínica de la ciudad. Pero desde aquí, en este lugar de poder, eran visibles en toda su gloria antigua. El gato negro comenzó a caminar en círculos alrededor de una formación rocosa particular, maulando insistentemente. Me acerqué y examiné el área con mi linterna. El suelo aquí había sido alterado hace mucho tiempo. Podía ver donde la tierra había sido movida y luego cuidadosamente reemplazada. Usando mis manos, comencé a cavar. No tuve que cavar profundo. A solo 2 palmos de profundidad, mis dedos tocaron algo liso y frío. Con cuidado, liberé el objeto del suelo. Era una caja de piedra, tallada en un solo bloque de obsidiana negra, pulida hasta que brillaba como vidrio. Estaba sellada con algo parecido a cera de abeja, aún intacta después de todos estos siglos. Rompí el sello y abrí la caja. Dentro, envuelto en tela que se desintegró al contacto con el aire, estaba el espejo de obsidiana. Era circular, del tamaño de mi mano abierta, pulido a perfección imposible. Su superficie no reflejaba luz normalmente. En cambio, parecía absorberla, o tal vez reflejar algo que no era de este mundo. Lo sostuve frente a mí y miré en su superficie. Al principio no vi nada. Luego lentamente imágenes comenzaron a formarse. No era mi reflejo, era el cerro de la estrella, pero visto de una manera que no era posible. Podía ver bajo tierra, ver la estructura del sello como una red compleja de líneas de energía entrelazadas, formando patrones geométricos imposibles alrededor del templo central, y podía ver las grietas, pequeñas fracturas en el patrón donde la estructura se había debilitado, donde la cosa sellada presionaba con más fuerza, buscando cualquier debilidad. Había 3 puntos críticos, 3 lugares donde el sello estaba peligrosamente delgado, donde un poco más de presión lo rompería completamente. Memoricé sus ubicaciones. El ritual de renovación tendría que ser realizado en esos puntos específicos, usando los 3 objetos en secuencia precisa. Pero el espejo me mostró algo más. Me mostró el futuro, o al menos posibles futuros. Vi uno donde fallaba, donde llegaba 1 minuto tarde, y observé cómo el sello se rompía. Vi la cosa sellada emerger, un concepto más que una criatura, una negación de realidad que se expandía como una mancha de tinta en agua, consumiendo todo a su paso. Vi la ciudad debajo convertirse en un paisaje de locura,
donde las leyes físicas dejaban de aplicar, donde las personas se disolvían en componentes, donde el tiempo fluía hacia atrás y adelante simultáneamente. Era una pesadilla más allá de toda comprensión. Pero también vi otro futuro, uno donde tenía éxito, donde completaba el ritual, donde el sello era renovado, y vi el precio, vi lo que tendría que dar, vi que una parte de mí tendría que quedarse, fusionarse con el sello, convertirse en parte de su estructura. No moriría, no exactamente, pero nunca sería completamente el mismo. Estaría permanentemente conectado a este lugar, capaz de sentir su estado, obligado a responder cuando el próximo ciclo de renovación llegara. No sería libre, nunca más sería completamente libre. Aparté el espejo, con las manos temblando. Este era el verdadero peso del papel de marcado. No era solo completar una tarea y seguir adelante. Era convertirse en parte de algo mucho más grande y más duradero que mi vida individual. Era sacrificio en el sentido más profundo. Los gatos me observaban silenciosamente. No me presionaban, no me urgían. Era mi decisión. Siempre había sido mi decisión. Podía dejar el espejo aquí, descender el cerro, volver a mi vida normal, disfrutar lo que quedara de ella antes de que el sello fallara. Semanas, tal vez un mes de normalidad antes del fin. O podía continuar. Miré la ciudad abajo. Millones de luces. Cada una representaba vidas, familias, personas con sueños y esperanzas y miedos. Mi hermana vivía allá abajo. Mi mejor amigo. Mis vecinos que me saludaban cada mañana. La señora que vendía tamales en la esquina. El niño que siempre jugaba fútbol en el parque. Todos ellos completamente inocentes, completamente ajenos al peligro. No era realmente una decisión, ¿verdad? Nunca lo había sido. Guardé el espejo cuidadosamente en mi mochila junto al collar, que me había quitado temporalmente para descansar mi cuello. Ahora tenía 2 de los 3 objetos. Quedaba la daga ceremonial, hundida en el pozo sagrado, y según el conocimiento que había absorbido de los otros objetos, ese sería el más difícil de recuperar. El pozo estaba en el lado opuesto del cerro, en una depresión natural que había sido expandida por los antiguos para crear un cenote artificial. Era profundo, alimentado por corrientes subterráneas que mantenían el agua fresca pero también turbia y oscura. Y no estaría solo. El pozo era uno de los puntos donde el sello era más delgado, lo que significaba que la presencia de la cosa sellada sería más fuerte allí, y el marcado corrupto, habiendo fallado en detenerme arriba, definitivamente estaría esperando abajo. El descenso desde el pico fue más rápido que la subida, aunque no menos peligroso. Resbalé varias veces, solo salvado de caídas serias por gatos que aparecían exactamente donde necesitaba agarrarme, proporcionando apoyo temporal con sus cuerpos. Era como si la montaña misma, a través de sus guardianes, estuviera ayudándome activamente. A medida que descendíamos hacia el otro lado del cerro, la atmósfera cambió notablemente. El aire se volvió más pesado, cargado de humedad y algo más, algo que hacía que mi piel se erizara con advertencia primal. Los sonidos de la noche se apagaron. No había insectos, no había aves nocturnas, ni siquiera el susurro del viento en las hojas. Solo silencio profundo y antinatural. El pozo apareció como una herida oscura en el paisaje. Era circular, de unos 20 metros de diámetro, rodeado por muros de piedra tallada que alguna vez habían sido magníficos, pero ahora estaban parcialmente derrumbados y cubiertos de musgo. Escalones descendían hacia el agua, perdiéndose en las profundidades negras. La superficie del agua estaba perfectamente quieta, como vidrio oscuro, reflejando las estrellas de manera que era imposible distinguir dónde terminaba el cielo y dónde comenzaba el agua. Los gatos se negaron a acercarse más. Se quedaron en el borde del claro que rodeaba el pozo, formando un perímetro. Su lenguaje corporal era claro. Este era un lugar peligroso, incluso para ellos. El gato negro fue el único que avanzó conmigo, aunque incluso él se movía con cautela extrema, cada paso deliberado. Me arrodillé junto al borde del pozo y miré las aguas. Mi linterna no podía penetrar la oscuridad bajo la superficie. Era como mirar un abismo líquido. El espejo había mostrado la ubicación de la daga. Estaba en el fondo, en el punto más profundo, incrustada en una estatua sumergida.
Tendría que sumergirme. No soy un buceador experimentado. De hecho, apenas sabía nadar más que lo básico que te enseñan en la escuela. La idea de sumergirme en esas aguas oscuras, sin saber qué tan profundo era realmente el pozo, sin equipo apropiado, era absolutamente aterradora. Pero no había alternativa. Comencé a quitarme el exceso de ropa, dejándome solo en pantalones y camiseta para reducir el peso. Até una cuerda que llevaba en mi mochila alrededor de mi cintura, asegurando el otro extremo a uno de los pilares de piedra más sólidos. Al menos si algo salía mal, tal vez los gatos podrían jalar la cuerda y sacarme. Tomé varias respiraciones profundas y llenando mis pulmones, preparándome mentalmente. El gato negro me miró con lo que juré era preocupación en sus ojos. Luego tocó mi pierna con su pata, como dándome ánimo. Me deslicé al agua. El frío fue instantáneo y brutal, robándome el aliento. No era frío normal de agua de pozo, era frío sobrenatural, como si el calor mismo fuera succionado de mi cuerpo por alguna fuerza antinatural. Mis músculos se tensaron, mi corazón se aceleró, y por un momento de pánico ciego, quise salir, regresar a tierra firme, olvidar todo esto. La marca en mi pecho pulsó con calor, contrarrestando parcialmente el frío del agua. Era un recordatorio. Todavía estaba conectado, todavía tenía propósito. Tomé una última respiración profunda y me sumergí. La oscuridad bajo el agua era total. Incluso con los ojos abiertos, no podía ver nada. Descendí usando la pared del pozo como guía, mis manos tocando piedra tallada, sintiendo jeroglíficos bajo mis dedos. El frío se intensificaba con cada metro que descendía, penetrando hasta mis huesos. Mis pulmones comenzaron a arder. Debía haber descendido unos 6, tal vez 7 metros. ¿Cuánto más? El espejo había mostrado el fondo, pero no había dado escala. Mi mano dejó de tocar pared y se extendió en agua abierta. Había alcanzado el fondo del pozo. Comencé a buscar desesperadamente, mis manos explorando el lecho del pozo. Piedras, limo, algo que se sentía desagradablemente como huesos. Mis pulmones estaban a punto de explotar. Tenía que subir, tenía que respirar. Entonces mis dedos tocaron algo diferente. Metal, una superficie lisa y fría que no pertenecía a la naturaleza. La estatua, la había encontrado. Mis dedos exploraron frenéticamente, buscando la daga. Ahí, incrustada en lo que se sentía como el pecho de la estatua. Tiré, pero no cedía. Estaba atascada, oxidada en su lugar por siglos de inmersión. Mi visión comenzaba a oscurecerse por la falta de oxígeno. Tiré con toda mi fuerza, mis pies presionando contra la base de la estatua para obtener apalancamiento. La daga se movió ligeramente. Otro tirón, usando las últimas reservas de mi fuerza. Se liberó. Disparé hacia la superficie, o al menos hacia donde pensaba que estaba la superficie. En la oscuridad completa, había perdido la orientación. Arriba, abajo, todo era negrura. Seguí la cuerda, dejando que me guiara, mis pulmones gritando por aire. Rompí la superficie con un jadeo desesperado, aspirando aire como si nunca hubiera respirado antes. Tosí agua del pozo. El sabor era amargo, mineral, equivocado. Nadé torpemente hacia los escalones y me arrastré fuera del agua, temblando violentamente del frío y la falta de oxígeno. Yacía en la piedra. Sostuve la daga en mi mano. Era más pequeña de lo que esperaba, de unos 30 centímetros de largo. La hoja era de obsidiana negra, imposiblemente afilada incluso después de todos estos siglos. El mango estaba envuelto en cordón de algodón, que debería haberse desintegrado hace mucho, pero que permanecía intacto, y decorado con pequeñas cuentas de turquesa y oro. Apenas tuve tiempo de examinarla cuando el agua del pozo comenzó a moverse. La superficie perfectamente quieta de repente se agitó, formando ondas que no venían de ningún punto en particular, sino de todas partes simultáneamente. Y entonces, algo comenzó a emerger. No era una criatura física lo que emergía del pozo, era presencia, era voluntad hecha forma. El agua se elevó en una columna retorcida que desafiaba la gravedad, oscura como petróleo, brillando con una iridiscencia enfermiza que dolía mirar. Dentro de esa columna podía ver cosas moviéndose, formas que mi cerebro se negaba a procesar completamente, rostros que no eran rostros,
extremidades que se doblaban en dimensiones que no existían, y ojos, docenas, cientos de ojos que se abrían y cerraban en la superficie del agua elevada, todos fijándose en mí. La voz que emanó de esa cosa no vino a través del aire, vino directamente a mi mente, eludiendo mis oídos completamente, resonando en la parte más primitiva de mi cerebro donde residía el miedo puro. Finalmente, un marcado que llega tan lejos, tan cerca, puedo sentir los objetos, puedo sentir el ritual formándose. Déjame mostrarte qué podría ser. Las imágenes inundaron mi mente. Me vi a mí mismo con poder inimaginable, capaz de doblar la realidad a mi voluntad. Vi conocimientos del cosmos fluyendo a través de mí, entendiendo secretos que habían eludido a la humanidad desde su inicio. Me vi trascendiendo la mortalidad misma, convirtiéndome en algo más que humano, algo eterno. Pero detrás de esas promesas tentadoras, pude ver la verdad, pude ver lo que realmente ofrecía. No era poder, era posesión, no era trascendencia, era disolución. Sería consumido, mi conciencia absorbida en algo vasto e incomprensible, perdiendo todo lo que me hacía yo en el proceso. ¡No!, grité, sosteniendo la daga frente a mí. La hoja de obsidiana brilló con luz propia, luz que parecía cortar la oscuridad de manera fundamental. La columna de agua retrocedió, y desde su interior vino algo parecido a un siseo de rabia y frustración. Los gatos que habían permanecido en el perímetro repentinamente convergieron. Todos ellos, tal vez 50 o 60, corrieron hacia el pozo, formando un círculo apretado alrededor de mí. Sus cuerpos comenzaron a brillar, esa misma luz que había visto cuando rechazaron al marcado corrupto, pero amplificada 100 veces. Se convirtieron en faros vivientes y la columna de agua chilló, un sonido que físicamente dolía, que hizo que sangre goteara de mi nariz. Protectores malditos, pacto antiguo, no pueden sostenerme para siempre. El sello se debilita. Pronto seré libre. La columna colapsó de vuelta en el pozo con un chapoteo masivo que envió olas de agua oscura sobre los bordes. El agua que me tocó quemó como ácido, dejando marcas rojas en mi piel antes de que pudiera sacudirla. Los gatos mantuvieron su círculo, su luz gradualmente disminuyendo hasta que volvieron a ser felinos ordinarios, aunque claramente exhaustos por el esfuerzo. El gato negro se acercó y tocó mi pierna nuevamente. Sus ojos comunicaban urgencia. Teníamos los 3 objetos. Ahora venía la parte más difícil, el ritual mismo. Me puse de pie temblorosamente, todavía empapado y temblando del frío sobrenatural del pozo. Me puse mi ropa seca de la mochila, un cambio que había traído con previsión que ahora agradecía inmensamente. Verifiqué que los 3 objetos estuvieran seguros: el collar de jade verde, el espejo de obsidiana y ahora la daga ceremonial. Cuando los sostuve juntos, algo extraordinario sucedió. Comenzaron a resonar, vibrando en armonía entre sí, y conocimiento fluyó directamente a mi mente. No eran palabras o instrucciones, era comprensión pura e instantánea del ritual que necesitaba realizar. Vi los 3 puntos donde el sello estaba más débil. Vi la secuencia de acciones que necesitaba ejecutar en cada punto. Vi las palabras que necesitaba decir, palabras en un idioma que nunca había aprendido pero que ahora entendía perfectamente. Miré el cielo. Las estrellas se estaban desvaneciendo. El horizonte hacia el este mostraba el primer indicio de gris que precedía al amanecer. Tenía tal vez 2 horas, probablemente menos, y los 3 puntos del ritual estaban dispersos por todo el cerro. Los gatos se reagruparon y esta vez no eran solo los 20 o 50 que me habían acompañado. Eran cientos. Habían convergido de todas partes del cerro, un ejército felino silencioso, todos mirándome con expectativa. Entendí entonces la verdad completa de su naturaleza. No eran mascotas salvajes que habían desarrollado cualidades místicas. Eran espíritus guardianes que tomaban forma física, conciencias antiguas que habían elegido la forma de felinos porque esa forma les permitía moverse entre mundos, entre lo físico y lo espiritual, entre lo visible y lo oculto. El primer punto estaba cerca, relativamente, una pequeña estructura colapsada al sur del pozo, donde alguna vez había habido un altar menor. Los gatos me escoltaron allí, moviéndose como una marea viviente de pelaje y ojos brillantes. Cuando llegamos,
Pude ver lo que el espejo me había mostrado, una grieta en la realidad misma, invisible al ojo ordinario pero perfectamente clara ahora que llevaba los objetos. Coloqué el collar de jade verde alrededor de mi cuello. El peso era reconfortante, anclándome. Sostuve el espejo de obsidiana en mi mano izquierda y la daga en mi derecha. Las palabras vinieron a mis labios sin pensamiento consciente, brotando de algún lugar profundo dentro de mí que había sido desbloqueado por los objetos. Tlaloc, Señor de las aguas profundas. Tezcatlipoca, espejo humeante. Escuchen a quien habla con la autoridad de los antiguos. Aquí sostengo el sello. Aquí renuevo el pacto. Lo que fue contenido permanecerá contenido. Lo que fue sellado permanecerá sellado. Levanté la daga y la tracé a través del aire donde veía la grieta. La hoja de obsidiana dejó un rastro de luz como si estuviera cortando el aire mismo. La grieta brilló, pulsó, y luego comenzó a cerrarse, los bordes fusionándose como piel sanando. Pero el proceso era lento, y podía sentir resistencia, como si algo del otro lado estuviera empujando, tratando de mantener la grieta abierta. Los gatos comenzaron su cántico otra vez, esa armonía imposible de voces felinas que de alguna manera formaban palabras en náhuatl antiguo. Su energía fluyó a través de mí, amplificando mi propio poder, permitiéndome presionar más fuerte contra la resistencia. La grieta se cerró con un sonido como trueno silencioso, una perturbación en el aire que sentí en mis huesos. 1 de 3 completado, pero el esfuerzo me había dejado sin aliento, con las piernas temblorosas, y podía sentir que ese había sido el punto más fácil. Los otros 2 serían exponencialmente más difíciles. El segundo punto estaba en el lado oeste del cerro, en lo que había sido una cancha de juego de pelota ritual. Comenzamos a correr, porque el tiempo se agotaba rápidamente. El cielo se estaba iluminando con cada minuto que pasaba. Los gatos me rodeaban mientras corríamos, algunos adelante explorando el camino, otros a mis flancos, más atrás cubriéndome. Éramos una procesión extraña y majestuosa corriendo a través de la montaña sagrada en las últimas horas de la noche. Llegamos a la cancha justo cuando el cielo pasaba de negro a azul oscuro. Podía ver mi aliento frente a mi rostro, nubes de vapor en el aire frío preamanecer. Este punto de grieta era más grande, más activo. Podía verlo incluso sin mirar directamente, una distorsión en el espacio que hacía que el aire vibrara y ondulara. Pero no estábamos solos. El marcado corrupto había estado esperando. Emergió de las sombras al borde de la cancha, pero ya no estaba solo. Había otros con él, 3 figuras más, todas en ese mismo estado parpadeante entre existencia física y proyección espectral. Otros marcados que habían fallado a lo largo de los siglos, ahora sirvientes involuntarios de la cosa sellada. No puedes completar el ritual, dijeron al unísono, sus voces superpuestas creando una discordancia nauseabunda. Ella nos prometió, nos mostró el camino. Seremos liberados cuando el sello caiga. Seremos hechos completos nuevamente. Mentiras. Podía ver la verdad en sus ojos vacíos. No serían liberados. Serían consumidos junto con todo lo demás. Eran prisioneros de su propia desesperación, aferrándose a falsas promesas porque la alternativa era aceptar que habían fallado eternamente. Los gatos se movieron para interceptarlos, pero las figuras corruptas eran más fuertes aquí, más cerca del sello debilitado. Podían tocar el mundo físico con más sustancia. Uno de ellos agarró a un gato que se había lanzado contra él, y el felino chilló de dolor, su luz interior parpadeando. No había tiempo para un enfrentamiento prolongado. Corrí hacia el centro de la cancha, directamente hacia la grieta, ignorando los gritos de advertencia que las figuras corruptas hacían. Necesitaba completar el ritual antes de que pudieran detenerme. Alcancé el punto central y comencé el cántico, las mismas palabras pero con una invocación adicional, un llamado no solo a las deidades protectoras sino a la tierra misma, al espíritu del Cerro de la Estrella, al poder que había residido aquí desde antes de que los humanos construyeran sus primeros templos. La daga se movió, trazando patrones más complejos en el aire. El espejo reflejaba no lo que era sino lo que debería ser, el sello completo, intacto, perfecto, y el collar canalizaba el poder de la montaña, de las profundidades de la tierra, hacia arriba, a través de mí, hacia la reparación. Las figuras corruptas cargaron,
Los gatos les bloquearon el camino, pero uno pasó. Llegó hasta mí, sus manos espectrales alcanzando mi garganta. Sentí frío, muerte familiar cerrándose alrededor de mi cuello, apretando, cortando mi aire y mis palabras. Pero no podía detenerse ahora. Con mi última respiración grité las palabras finales del cántico. La daga hizo el corte final. La grieta se cerró con una explosión de luz que lanzó a la figura corrupta hacia atrás, su forma disolviéndose parcialmente por el impacto. 2 de 3. Pero yo estaba acabado. Caí de rodillas, tosiendo, con marcas oscuras alrededor de mi cuello donde la cosa me había agarrado. Los gatos formaron un círculo protector más apretado, sabiendo que el punto final sería donde la verdadera batalla ocurriría. El tercer y último punto estaba de regreso en el templo original, donde había comenzado esta noche. Por supuesto que estaría allí. El ritual debía completarse donde había comenzado, cerrando el círculo, pero era también el punto donde el sello era más débil, donde la cosa contenida tenía más influencia. El cielo ahora era definitivamente gris. Podía ver el paisaje claramente sin mi linterna. El amanecer estaba a minutos de distancia. Corrimos de vuelta hacia el templo. Cada paso un esfuerzo de voluntad más que de capacidad física. Mi cuerpo estaba más allá de exhausto, funcionando únicamente con adrenalina y determinación. Llegamos al claro donde se alzaba el templo de piedra. El lugar se había transformado durante la noche. El aire era tan denso que era visible, ondulando como calor sobre asfalto. Sombras se movían en la periferia de mi visión, presencias que no eran completamente reales pero tampoco completamente irreales. Y del templo mismo emanaba un sonido, un zumbido de baja frecuencia que sentía en mis dientes y huesos. Las 4 figuras corruptas estaban todas allí, esperando, pero había algo más, una quinta presencia, más masiva, más antigua. Mirando desde la entrada oscura del templo estaba algo que hizo que mi cordura se tambaleara. Era la cosa sellada, no emergiendo completamente, pero presionando contra los límites de su prisión, mirando a través de la barrera debilitada. Tenía forma solo en el sentido de que ocupaba espacio. Era oscuridad que de alguna manera era más oscura que la ausencia de luz, con geometrías que dolían mirar, con la sugerencia de extremidades y ojos y bocas en lugares que no deberían existir. Y cuando su atención se fijó en mí, sentí el peso de algo vasto e inhumano evaluándome, juzgándome, encontrándome inadecuado y al mismo tiempo perfectamente adecuado para sus propósitos. Marcado, habló la voz, ahora no solo en mi cabeza, sino reverberando desde el templo mismo, desde el suelo bajo mis pies, desde el aire alrededor, tan cerca del final, tan cerca del principio. Una elección permanece, completa el ritual y átate a este lugar para siempre. O déjame libre, y te mostraré maravillas más allá de la comprensión humana. Soy la puerta a evolución, soy el camino a trascendencia. Los antiguos me temieron porque eran débiles. Tú no necesitas ser débil. Por un momento horrible, interminable, consideré la oferta, no porque creyera en sus promesas, sino porque estaba tan cansado, tan asustado, tan completamente fuera de mi profundidad. Era solo un contador de Iztapalapa. ¿Cómo había terminado aquí, sosteniendo el destino del mundo en mis manos temblorosas? Entonces sentí algo cálido contra mi pierna. Miré hacia abajo. El gato negro estaba ahí, frotándose contra mí, ronroneando suavemente. Su mensaje era claro: no estás solo, nunca estuviste solo. Miré alrededor del claro. Los cientos de gatos me miraban con confianza absoluta. No había duda en sus ojos. Ellos sabían que podía hacer esto. Habían esperado siglos por alguien como yo, y no iban a dejar que fallara ahora. No, dije, mi voz tranquila pero firme. No eres evolución, eres extinción, y no voy a ser yo quien te libere. Caminé hacia el punto final, directamente hacia el templo, hacia donde la grieta era tan grande que básicamente toda la entrada era una herida sangrante en la realidad. Las figuras corruptas se movieron para bloquearme, pero los gatos se lanzaron en masa. Fue una batalla como nada que hubiera imaginado. Luz contra oscuridad, guardián contra corrupto, voluntad contra voluntad. Alcancé el umbral del templo y comencé el cántico final. Esta vez las palabras venían con dificultad, como si el aire mismo se resistiera a formar los sonidos. La cosa dentro del templo presionó hacia afuera.
y sentí la presión física de su voluntad tratando de aplastarme, de silenciarme, de romperme. Levanté el collar de jade verde y sentí el poder del cerro fluyendo a través de él. Sostuve el espejo de obsidiana y vi no solo esta realidad, sino todas las realidades posibles, todos los futuros que dependían de este momento. Y agarré la daga de obsidiana y comencé a cortar. No estaba cortando aire esta vez, estaba cortando el tejido de realidad misma, separando lo que debería estar separado, sellando lo que debería estar sellado. Cada corte requería más fuerza de la que pensaba que tenía. Cada palabra del cántico me dejaba más débil. Podía sentir mi vida misma siendo drenada al ritual, mi esencia convirtiéndose en parte del sello. La cosa dentro rugió, un sonido que no era sonido, que existía en frecuencias que los humanos no deberían poder percibir. La estructura del templo se estremeció. Rocas comenzaron a caer del techo. Una de ellas me golpeó el hombro, enviando dolor explosivo a través de mi brazo. Pero no podía detenerme. No ahora, no cuando estaba tan cerca. El horizonte brilló. El primer rayo de sol del amanecer tocó la cima del cerro. Era ahora o nunca. Grité las palabras finales del ritual, poniendo todo lo que era, todo lo que alguna vez sería, en ese momento. La daga hizo el corte final, un movimiento que sentí resonar a través de dimensiones, a través del tiempo mismo. El espejo brilló tan intensamente que me cegó temporalmente. El collar ardió contra mi pecho con calor de 1000 soles, y el sello se cerró. El efecto fue instantáneo y masivo. La grieta en el umbral del templo se cerró con un sonido como el universo mismo suspirando con alivio. La cosa dentro chilló, un grito de rabia y frustración que se desvaneció rápidamente mientras era empujada de vuelta, más allá de los límites de esta realidad, a su prisión sellada una vez más. Las figuras corruptas se congelaron, sus formas parpadeando violentamente, y entonces algo extraordinario sucedió. La corrupción comenzó a desvanecerse de ellos. La oscuridad en sus ojos se aclaró. Sus formas se solidificaron, volviéndose más humanas. Estaban siendo liberados, finalmente, de su servidumbre. El marcado que me había hablado primero, el que había fallado 40 años atrás, me miró con ojos que ahora mostraban conciencia clara por primera vez en décadas. «Gracias», susurró, su voz finalmente suya propia otra vez. «Gracias». Y entonces se desvaneció, no en oscuridad sino en luz, liberado finalmente para pasar al descanso que había sido negado por tanto tiempo. Los otros siguieron, uno por uno, cada uno murmurando gratitud antes de disolverse en paz. Caí de rodillas completamente agotado. El collar, el espejo y la daga cayeron de mis manos. Su trabajo completado. Los gatos se acercaron, rodeándome. Su ronroneo colectivo una sinfonía de aprobación y alivio. El sol completamente salido ahora, bañando el cerro en luz dorada. La noche había terminado. El ritual estaba completo. El mundo estaba a salvo. Pero yo había cambiado. Podía sentirlo. Una parte de mí ahora estaba permanentemente conectada a este lugar, al sello, a los guardianes. Siempre sabría el estado del sello, y cuando volviera a debilitarse, en otros 52 años, sería yo quien tendría que responder. O quizás para entonces, habría otro marcado, alguien cuya esencia resonara con la frecuencia correcta. El gato negro subió a mi regazo y me miró directamente a los ojos. En su mirada vi reconocimiento, respeto y algo más. Bienvenida. Ya no era un extraño aquí, era uno de ellos ahora, un guardián, a mi manera. Me puse de pie lentamente, cada músculo gritando en protesta. Recogí los 3 objetos. Sabía dónde debían ser regresados ahora, dónde esperarían hasta que fueran necesitados otra vez. Los gatos me escoltarían, me mostrarían los escondites secretos donde estarían seguros de la interferencia humana. Mientras descendía del cerro en la luz de la mañana, con un ejército de gatos a mi alrededor, miré hacia la ciudad. Todo lucía normal. La gente iba al trabajo, los niños iban a la escuela. La vida continuaba como siempre. Nadie sabía qué tan cerca habían estado del fin. Nadie sabría nunca el sacrificio que se había hecho para protegerlos. Y eso estaba bien. Algunos secretos necesitaban ser guardados.
Algunas verdades eran demasiado grandes para ser conocidas por todos. Alcancé la base del cerro cerca del mediodía. Los gatos comenzaron a dispersarse, regresando a sus territorios, reanudando sus vigías eternos. El gato negro fue el último en irse. Tocó mi pierna una última vez, un gesto de camaradería. Luego desapareció en la maleza. Revisé mi teléfono. Tenía docenas de llamadas perdidas y mensajes de Roberto, cada uno más frenético que el anterior. Le envié un mensaje simple. Estoy bien, todo está bien. Te cuento después. Tomé el autobús de regreso a Coyoacán, a casa de mi hermana. Luna me esperaba en la ventana. Su comportamiento completamente normal ahora. Cuando entré, saltó de la ventana y frotó su cabeza contra mis piernas, ronroneando fuertemente. La levanté y ella se acurrucó en mis brazos, confiada y cálida. Lo hice, le susurré. Lo hicimos. Esa noche, dormí por primera vez en meses sin pesadillas. Soñé con el cerro, pero eran sueños pacíficos. Vi a los guardianes en sus puestos, vigilantes como siempre. Vi el sello, brillante y fuerte, conteniendo lo que debía ser contenido. Vi la ciudad extendiéndose debajo, millones de luces representando millones de vidas, todas a salvo, todas continuando, todas completamente ajenas al milagro de su existencia continuada. Y cuando desperté, con la luz del sol filtrándose por la ventana y Luna durmiendo en mi pecho, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. El cerro de la estrella permanece, los guardianes permanecen, el sello permanece, y ahora yo también permanezco, atado a este lugar sagrado, parte de su historia antigua y su futuro incierto. No es la vida que había planeado, pero es la vida que ahora tengo, y mientras la ciudad duerme debajo del cerro, protegida por vigilantes que nunca descansa, sé que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Los gatos del Cerro de la Estrella siguen ahí. Si alguna vez los ves, si sus ojos brillan con luz que no debería existir, si sientes su mirada siguiéndote con intención, no tengas miedo. Son protectores, no amenazas. A menos, por supuesto, que tú seas el próximo marcado. En ese caso, escucha su llamado, porque cuando el tiempo llegue otra vez, cuando el sello comience a debilitarse, necesitarán a alguien, y ese alguien podría ser tú.